Muy buenos días. Comenzamos nuestra serie empezando esta mañana para hablar sobre la adoración. La iglesia primitiva era una iglesia que adoraba. Y lo expresa Lucas en el capítulo 2:42 y dice: y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Sin duda que la iglesia primitiva era una iglesia que adoraba y oraba. Hoy día hay muchas iglesias que solo adoran y se olvidaron de orar. Y hay iglesias que se dedican solo a orar y se olvidaron de adorar. Si uno pusiera en la balanza cuál es más importante, sin duda que las dos son importantes. Una iglesia que ora es una iglesia que adora, y una iglesia que adora será una iglesia que ora. Nuestra reflexión esta mañana comienza de la siguiente manera y dice: hemos visto que una iglesia que aprende es una iglesia que muestra solidaridad. Es también una iglesia que adora. El partimiento del pan es seguramente una referencia a la cena del Señor, aunque probablemente incluía una comida fraternal. Y las oraciones describen los encuentros, reuniones de oración. Lo que más me impresiona acerca de la adoración en la iglesia primitiva es el equilibrio que muestra en los dos sentidos. No nos olvidemos del culto de oración cuando el apóstol Pedro, capítulo 12 de Hechos, cae preso. Me parece que el verso 5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y había un grupo reunido en la casa de Rode que estaba orando por la situación de Pedro. Así que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba profundamente. Y cuando miramos hoy día la iglesia contemporánea, nos damos cuenta que las iglesias que crecen, que se desarrollan, son iglesias que oran bastante. La experiencia que hemos tenido visitando la iglesia coreana, nos damos cuenta que son iglesias grandes, inmensamente grandes, de miles de miembros, pero también son iglesias que oran muchas horas y muy temprano de mañana. Y no solo de mañana, de tarde y de noche. Hay gente que pasa toda la noche orando, dedican muchas horas a la oración. Y para los coreanos, la clave del crecimiento y desarrollo de la iglesia coreana y de la iglesia asiática en general ha sido la oración. Bueno, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Sin duda que sí, los apóstoles habían aprendido del Señor y habían preguntado al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor enseñó a orar con la oración modelo que todos nosotros conocemos y oramos. Así que la adoración y la oración eran dos elementos fundamentales en la iglesia primitiva. Primero, la adoración era a la vez formal e informal. Se practicaba en el templo y en las casas, según el verso 46. Observamos que los primeros creyentes no abandonaron de inmediato la iglesia institucional. Sin duda anhelaban reformarla conforme al Evangelio, porque sabían que los sacrificios habían sido cumplidos definitivamente en el sacrificio mayor y superior que fue el sacrificio de Cristo. Pero continuaron asistiendo a los servicios tradicionales de oración, que seguramente tendrían algún grado de formalidad. Y además los complementaban con encuentros más informales en las casas y con el partimiento del pan y la adoración que hacía una adoración distintiva, a diferencia del templo, donde se desarrollaba toda una liturgia judía según el Antiguo Testamento. No deberíamos polarizar entre la vida estructurada y aquella que no es estructurada, o llamamos de formalismo, de ritualismo, de tradición, entre lo litúrgico y lo espontáneo. La iglesia primitiva muestra ambas modalidades. Nosotros también deberíamos practicar ambas. Cada congregación de cualquier tamaño debería reunirse también en pequeños grupos. Es más, las iglesias de mayor crecimiento el día de hoy en el mundo
no solo pensando en Asia, también en Estados Unidos, Latinoamérica y África, son iglesias que o son solo grupos pequeños, células, o también son iglesias que, además de desarrollar programas, ministerios, tienen grupos pequeños. Sin duda que el grupo pequeño es un elemento fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de la iglesia, y la iglesia primitiva desde el principio tuvo grupos pequeños, que hoy día los llaman células, barcas, casas de paz, etcétera. Toman un montón de nombres, pero en esencia es la iglesia metida entre la población, entre el barrio, compartiendo a través de los miembros que viven en ese barrio, que son parte de una comunidad, de una iglesia, y que abren su casa para compartir el evangelio con sus vecinos y con la gente inmediata. Así que no podemos dejar el trabajo de la iglesia, la formalidad de la iglesia, del culto, como también el trabajo en las casas. La iglesia primitiva tenía ambas modalidades como característica de desarrollo y crecimiento. En segundo lugar, la adoración de la iglesia primitiva era a la vez gozosa y reverente. Era una iglesia con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, dice la Escritura. Pero también había la reverencia. No podemos dudar de la alegría de la iglesia. Cuando la iglesia se juntaba, había gozo, había alegría entre los hermanos. La palabra griega agaiasis, en el versículo 46, denota una exuberante explosión de alegría. Así que había mucha alegría en la iglesia. La iglesia primitiva era una iglesia alegre, porque el gozo es un fruto del Espíritu y en ocasiones una manifestación más desinhibida de alegría que la que alientan nuestras tradiciones eclesiásticas. Cuando asisto a algún culto, a veces pienso que por error llegué a un servicio funeral. Todos están vestidos de negro, nadie habla, nadie sonríe, los himnos y los cánticos se interpretan al ritmo de un caracol o de una tortuga, y toda la atmósfera es lúgubre. Pero el cristianismo es una religión gozosa, de alegría. Y cada encuentro o culto debería ser una celebración alegre. Al mismo tiempo, la adoración de la iglesia primitiva nunca fue irreverente. En cambio, en la actualidad, así como hay servicios de iglesias que parecen un funeral, otras resultan a veces hasta frívolas. Así como el gozo es una característica de la adoración auténtica, también lo es la reverencia. Sobrevino temor a toda persona, según el verso 43. El Dios vivo había visitado a Jerusalén y los creyentes se postraban ante él con esa actitud mixta de maravilla y humildad a la que llamamos a la adoración. No nos olvidemos las veces que la nube bajaba en el desierto al tabernáculo. Cuando bajaba la nube, todo el mundo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Dejaban de hacer su trabajo. Y nos dice el libro Levítico y el libro de Números que la gente se postraba a la entrada de las carpas. Y allí permanecían postrados hasta que la nube no ascendiera. No solo estaba el gozo o la alegría, estaba la reverencia. Y nosotros debemos reconocer que a veces nuestros cultos se vuelven irreverentes. Pareciera que el temor de Dios no está en el culto. A veces confundimos el culto con una fiesta. La palabra fiesta no me gusta, porque la palabra fiesta da el sentido de descontrol. Pero el culto que rendimos es el culto que rendimos a Dios. Nosotros participamos del culto, pero el culto no es para nosotros. Nosotros no somos el núcleo del culto, la esencia del culto, es Dios. Por lo tanto, aunque el culto es el momento de alegría, de gozo, que experimentamos al adorar a nuestro Dios a través de los cánticos, y ahí habría mucho que decir con respecto a los cantos,
cantos que contengan una letra cristocéntrica, una letra escritural. Muchas veces cantamos de cánticos muy emocionales que hablan de la vivencia y la experiencia de otros, cuando deberíamos tener nuestros propios cantos en la iglesia que hablen de la experiencia espiritual de la iglesia, así como los salmos que hablan de la experiencia espiritual de Israel. De igual manera, deberíamos componer, nuestros músicos deberían componer cánticos que hablen de la experiencia de la iglesia local, cómo vive su fe, cómo la desarrolla y cómo extiende su misión. Así que no debemos olvidar el sentido de formalidad y el sentido de informalidad, tanto en el templo como en las casas. Y lo dice el libro de los Hechos 5:42, que no cesaban de predicar y enseñar en el templo y en las casas a Jesucristo. Si la iglesia tiene que ir también por las casas predicando, casa por casa. El evangelismo de contacto se dice que es el mejor evangelismo cuando voy a una casa a visitar a gente que ya conozco y que hay o tiene una relación conmigo o con alguien de la iglesia. Generalmente es el evangelismo más efectivo. Así que, queridos hermanos, la iglesia rendimos el culto donde adoramos a nuestro Dios. Y lo hacemos con gozo, con alegría, pero también con temor. Dios les bendiga.